Buenas, hoy vamos a comenzar con la clase número 10 del curso de árbitros de nivel inicial. En este caso recuerden que el día miércoles vamos a tener un examen de autodiagnóstico, ¿sí? Ya nos estamos aproximando a lo que es la finalización del curso, no falta nada, así que chicos, sigamos con toda la mejor onda y tratemos de terminar todo este hermoso esfuerzo y trabajo que venimos haciendo durante el transcurso de las semanas. Así que, bueno, por favor, estén atentos y cualquier consulta que llegaran a tener, lo esperamos, ya sea para que nos hagan una consulta en la página o bien en el video que vamos a estar transmitiendo. En esta clase sí vamos a ver los diferentes tópicos, ¿sí? Tenemos el salto inicial, el árbitro líder, árbitro seguidor, zonas de responsabilidad, tiros libres, rotaciones básicas y lo que sería la charla prepartido. Vamos a comenzar con el salto inicial. Si bien este tema ya lo habíamos visto, vamos a dar una repasada, ¿sí? Estaba visto ya en situación en otras clases, en la clase, una de las primeras clases, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver en qué consiste de nuevo. La definición del salto entre dos, ¿sí? En este caso podemos decir que el salto entre dos tiene lugar cuando un árbitro lo que hace es lanzar la pelota en el círculo central entre dos jugadores adversarios de diferentes equipos, ¿sí? Al comienzo de lo que sería el primer periodo. Se produce una situación retenida cuando uno o más jugadores de equipos contrarios tienen una o ambas manos firmemente sobre lo que sería la pelota, de modo que ninguno pueda llegar a obtener el control del mismo sin emplear una brusquedad excesiva. ¿Cómo se realiza este procedimiento del salto entre dos? Bueno, el salto inicial, recordemos que da comienzo al partido, ¿sí? Se hace con un salto que va a realizar el árbitro en mitad de cancha, y luego los procedimientos de salto van a ser de la siguiente manera. Cada saltador tiene que tener ambos pies dentro de lo que sería el semicírculo, más próximo a su propia canasta, y con un pie cerca de lo que sería la línea central. Los jugadores, ¿sí?, de un mismo equipo no pueden ocupar posiciones contiguas en lo que sería alrededor del círculo si un oponente desea ocupar una de esas posiciones. O sea, está prohibido, digamos, negarle al oponente ponerse al lado para poder recibir la pelota de lo que sería el salto. El árbitro, en este caso, tiene que lanzar la pelota hacia arriba, de forma vertical, entre los dos jugadores oponentes. La tiene que lanzar, ¿sí?, de la forma más alta de lo que cualquiera de ellos pueda llegar a alcanzar saltando. En este caso, una vez que lanza la pelota, la misma tiene que ser palmeada con las manos de al menos uno de los saltadores después de que alcance lo que sería su altura máxima, ¿sí? Ninguno de los saltadores tiene que abandonar la posición hasta que la pelota haya sido palmeada legalmente. Ninguno de los saltadores tampoco puede recoger o tomar la pelota, no puede palmearla más de 2 veces hasta que haya tocado a uno de los jugadores que en este caso salte o llegue a tocar el suelo. Si la pelota no es palmeada por al menos uno de los saltadores, se repite el salto entre dos, ¿sí? Los jugadores que no salten no pueden tener ninguna parte de su cuerpo sobre o encima de la línea del círculo, en este caso cilindro, antes de que la pelota haya sido tocada. Una infracción a los artículos 12, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6 y 2.8 constituye una violación. Bueno, eso es lo que sería en este caso cuando hablamos de salto inicial, ¿sí? Como ya lo dije, es un tema que vimos anteriormente, ¿sí?, que también pusimos video en una de las primeras clases, y bueno, yo creo que ya tiene que estar más o menos sabido. Y vamos a continuar con el siguiente tema, que es el árbitro líder. Vamos a continuar hablando sobre el árbitro líder y seguidor, pero vamos a tener en cuenta principalmente las obligaciones y facultades y derechos de los árbitros. Sabemos que un partido puede estar dirigido por 2 hasta por 3 árbitros. En un partido va a haber un árbitro principal y 1 o 2 árbitros auxiliares. Los árbitros vamos a tener una vestimenta que cumplir. Vamos a tener una camiseta, un pantalón negro largo, medias largas negras y unas zapatillas negras.
El árbitro principal va a tener derechos y, obligaciones y facultades. Este se va a encargar de inspeccionar y aprobar todo el equipamiento que se encuentre disponible para utilizar durante el partido. Además, va a designar qué reloj se va a utilizar para jugar, qué reloj de lanzamiento, y además debe conocer a sus compañeros oficiales de mesa. Es decir, que el árbitro principal, al llegar a la cancha, debe asegurarse de que todos los relojes del partido funcionen correctamente. Además, este se va a encargar de elegir la pelota del juego. ¿Sí? El equipo local debe tener 2 pelotas y el árbitro va a decidir con qué pelota se va a jugar el juego y va a tener otra pelota auxiliar por las dudas pase algo con la primera pelota. En caso de que no haya, el equipo local no tenga la pelota, puede pedirle al equipo visitante. Este árbitro se debe encargar de que ninguno de los jugadores ingrese a la cancha con algún objeto que pueda lastimar al otro, como por ejemplo las cadenitas, los anillos, pulseras o aritos, ¿sí? Debe tener en cuenta estos objetos para que no se lastimen ningún jugador. Además, va a tener la autoridad para detener el partido cuando las condiciones lo justifiquen. Va a tener también la autoridad para determinar si un equipo debe perder el partido por incomparecencia. Recuerden que incomparecencia es cuando el equipo no llega al horario determinado del partido o cuando no cuenta con sus 5 jugadores para iniciar dicho partido. Este árbitro también puede examinar la planilla de juego, ya sea al final o cuando el juego lo requiera y sea necesario por alguna situación que pueda pasar. Continuamos, por favor. En caso de que suceda algo en el partido, como por ejemplo que se larga a llover y no esté techado y no se pueda continuar el juego, o que un jugador haya sido descalificado, los árbitros, especialmente el árbitro principal, debe realizar la constancia de lo que ha ocurrido en el dorso de la planilla de juego y además debe realizar un informe, ya sea el árbitro principal o, si en caso de que haya un comisionado técnico, también lo puede hacer. Este árbitro puede tomar la decisión final y además apoyarse en sus compañeros auxiliares, comisionados técnicos o ayudantes, como ser las personas que se van a encontrar en la mesa de control, para poder tomar una decisión eficaz y lo más acertada posible. También se puede apoyar, si se encuentra disponible, el sistema de repetición instantánea, conocido como IRS, para poder firmar la planilla y no tenga ninguna duda de lo que haya ocurrido en el partido, como por ejemplo, si un punto valía 2, si valía 3, con cuánto debería continuar el reloj del partido. En caso de que se haya apagado, un ejemplo, que se haya apagado el reloj del partido y no sabían con cuánto se debería continuar el juego, se puede apoyar en los compañeros en caso de que no haya sistema de repetición instantánea. Este árbitro se va a encargar de hacer el salto inicial y además se va a encargar de ponerle a disposición la pelota al jugador que le corresponda la flecha alterna para sacar en los próximos cuartos, que no sea el primero, obviamente. Continuemos. Y por último, también la obligación que va a tener este árbitro y el cronometrista también es avisarle al árbitro cuando quede 3 minutos y 1 minuto para iniciar el primero y el tercer cuarto. Entonces el árbitro, cuando falten 3 minutos, se va a acercar sobre la línea central antes de llegar a mitad de cancha, donde se encuentra el círculo para realizar el salto inicial, y va a marcar los 3 minutos que faltan para iniciar el partido. Esto se realiza para que los jugadores, por ejemplo, si siguen en los vestuarios, cosa que no suele ocurrir, estén al tanto de que quedan 3 minutos para iniciar el partido o el segundo tiempo. Con respecto a los árbitros en general, van a tener sus derechos y obligaciones, y es que van a tener la autoridad para decidir sobre la infracción de las reglas, tanto en el interior como en el exterior
de la cancha, es decir, sobre las líneas, ya sean dentro de la cancha o la banca que se encuentra por fuera de las demarcaciones y la mesa de control. Los árbitros van a realizar, los árbitros van a hacer sonar su silbato para avisar de que se está cometiendo una violación, infracción de las reglas, ya sea para avisar que se finaliza el cuarto, cuando se cometió una violación o cuando sea necesario parar el partido. Pero los árbitros no pueden hacer sonar su silbato cuando se haya cometido un tiro de campo o se haya convalidado un tiro libre o además cuando la pelota se encuentre muerta. En caso de que algún equipo realice una protesta, el árbitro debe informar sobre la situación que ha ocurrido y también lo debe hacer en el dorso o mediante un informe. Continuamos, por favor. Si un árbitro se lesiona en el partido y durante 5 minutos no se recupera, el partido se va a reanudar con el otro árbitro o con los dos en caso de que se haya pitado de a 3. Y bueno, también se puede reemplazar este árbitro en caso de que haya una posible sustitución, se encuentre otro compañero, obviamente que esté habilitado. También se debe tener muy en cuenta de que los árbitros deben, si no se produjo algo que se necesita aclarar, lo tienen que hacer de manera verbal y en inglés. Y deben tener muy en cuenta que para realizar una acción para detener el partido o cobrar alguna infracción, deben tener en cuenta el espíritu de la regla y cuál va a ser la integridad de juego. Deben tener consistencia de cómo son los jugadores, sus actitudes y sobre todo del manejo del partido para poder tener un equilibrio. Pasamos, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que serían las zonas de responsabilidad. Este tema, ¿sí?, no está regulado en el articulado de lo que sería el reglamento FIBA, ¿bien? Pero vamos a ver que este mecanismo, de lo que sería la mecánica, en realidad, cómo están posicionados los árbitros y qué zonas de las cuales tienen que hacerse responsables, ¿sí? La vamos a encontrar o la vamos a situar de la siguiente manera. Bien, tenemos en la imagen del medio, sí vamos a ver que una parte de lo que sería la mitad de cancha, ¿sí?, que se divide en 6 zonas, ¿sí?, que están enumeradas, partiendo desde la 1, 2, 3 y terminando en lo que sería en la parte final, ya cerca de lo que sería el sexto, en 4, 5 y 6. Bien, una vez realizado el salto, sí vamos a tener la ubicación de los árbitros. Primero, en la derecha, sí vamos a ver que está ubicado el árbitro líder, ¿sí?, en la parte superior, y el árbitro seguidor, y el árbitro líder va a estar ubicado, ¿sí?, detrás de lo que sería la línea de fondo, ¿sí? Si hablamos del árbitro líder, que es el que está ubicado por detrás de lo que sería la línea final, la línea de fondo, este árbitro tiene como zona de responsabilidad la zona número 4 y 5, ¿sí?, como podemos ver en la pantalla. Si hablamos de el árbitro seguidor, que es el que está ubicado en la zona número 1, él tiene responsabilidad sobre lo que sería la zona 1, 2 y la zona número 6. Bien, cabe destacar y hacer hincapié en la zona número 3. ¿Sí? Es una zona que es bastante complicada, es bastante complejo, sobre todo si hablamos de una mecánica de 2 árbitros.
En una mecánica de 3 esto traería mayores ventajas al incluir un tercer árbitro, pero bueno, en la zona de 2 es complicada porque muchas veces por el distanciamiento que hay entre lo que sería esta zona y el árbitro seguidor, y también por el alejamiento que se puede llegar a producir dependiendo del juego, ¿sí? Si es que se estira casi el juego llegando a lo que sería la zona 4, ¿sí? En este caso, mucho dependerá de lo que los árbitros hablen en lo que sería la charla prepartido, que a continuación la vamos a decir. Vamos a decir en qué consiste, en qué puntos podemos llegar a tocar, ¿sí? Que serían los más importantes. Pero como digo, la zona 3 es la zona más complicada, ¿sí? De llevar a cabo en una mecánica de 2. Muchas veces se habla de que la zona 3 se puede dividir en zona 3 alta y zona 3 baja. Bien, la zona 3 alta generalmente la toma el seguidor, ¿sí? Que es la parte, lo que sería la parte superior, y la zona 3 baja, llegando ya a la 4, la va a tomar quien sería el árbitro líder, ¿sí? Y bueno, como digo, esto va a depender de la charla prepartido y la confianza, digamos, que tengan los árbitros como para poder llegar a tomar la zona, las responsabilidades sobre las mismas, ¿sí? Y también para tratar de evitar que ambos árbitros estén mirando sobre la misma jugada. Bueno, esos serían los lineamientos generales. Como dije, son 6 zonas y cada uno tiene responsabilidades sobre distintos ángulos. Bien, ahora vamos a seguir con el siguiente tema. No sé, mi compañero. Bien, buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar ahora de los tiros libres, ¿sí? Que comprende el artículo 43. La definición de tiro libre es: un tiro libre es una oportunidad concedida a un jugador para que consiga un punto sin oposición desde una posición detrás de la línea de tiros libres y dentro del semicírculo. Una serie de tiros libres se define como todos los tiros libres y o la posterior posesión resultantes de una única penalización de falta. Bien, la regla nos dice que cuando se señala una falta personal, una falta antideportiva o una falta descalificante con contacto, el tiro o los tiros libres se concederán del siguiente modo. El jugador que fue objeto de la falta será quien lance los tiros libres. En el caso de que haya una solicitud para sustituir al jugador que correspondía a que lance los tiros libres, primero deberá efectuar tiros libres para luego poder abandonar el terreno de juego. En el caso de que el jugador al cual le correspondía efectuar los tiros libres tenga que salir de la cancha por una lesión, por una falta descalificante, o por una lesión o por 5 faltas, por ejemplo, el entrenador designará a un jugador del equipo, ¿sí? En el caso de que no haya sustitutos también puede ser, para que efectúe el tiro libre, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, cuando se señala una falta técnica o una falta descalificante sin contacto, cualquier jugador del equipo adversario designado por su entrenador lanzará los tiros libres. El lanzador de los tiros libres, primeramente, deberá ocupar una posición detrás de la línea de tiro libres y dentro del semicírculo, ¿sí? Podrá intentar un lanzamiento para convalidar el tiro libre o tocar el cesto con la pelota con cualquier método, ¿sí? Siempre y cuando se intente convertir el tiro libre con la pelota ingresando por la parte superior del cesto, ¿sí? Bien, el jugador no puede pisar la línea, ¿sí? El lanzador no puede pisar la línea ni entrar a la zona restringida antes de que la pelota haya tocado el aro, y tampoco puede amagar el tiro. Bien, los jugadores situados en el pasillo de tiros libres tienen derecho a ocupar posiciones alternas en dichos espacios, cuya profundidad se considera que es de 1 metro. Durante los tiros libres, estos jugadores no deben ocupar ningún lugar en el pasillo que no les corresponda, y tampoco pueden invadir la zona restringida antes de que la pelota se haya despegado de las manos del tirador. Los jugadores que no están situados en el pasillo de tiros libres permanecerán por detrás de la prolongación de la línea de tiros libres
y de la línea de lanzamiento de 3 puntos, hasta que concluya el tiro libre. Durante uno o varios tiros libres que sean seguidos de otra serie de tiros libres o de un saque, todos los jugadores permanecerán por detrás de la prolongación de la línea de tiros libres y de la línea de lanzamiento de 3 puntos. Por ejemplo, esta situación se puede dar en un full antideportivo, ¿sí? O un full técnico, por ejemplo, también. Una infracción a los artículos 43.2.3, .2.4, .2.5 o .2.6 corresponde a una violación. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, ahora sí vamos a hablar de la penalización que se puede dar en caso de una violación en los tiros libres. Bien, si se convierte un tiro libre y la violación la comete el lanzador, el punto, si se consigue, no será válido. Cualquier otra violación de cualquier otro jugador que ocurra durante un lanzamiento para un tiro libre convertido o tras la violación cometida por el lanzador del tiro libre se ignorará. El balón se concederá a los adversarios para un saque en la prolongación de la línea de tiros libres, a menos que queden por administrar uno o más tiros libres o una penalización que conlleve un saque. Si se convierte el tiro libre y la violación la comete cualquier otro jugador que no sea el lanzador, el punto, si se convierte, será válido y las violaciones se ignorarán. Si se trata del último o único tiro libre, las pelotas se concederá a los adversarios para que realicen un saque desde cualquier punto de la línea de fondo. Si no se convierte el tiro libre y la violación la comete, por ejemplo, el lanzador o su compañero de equipo, durante el último o único tiro libre se concederá a los adversarios el balón para un saque en la prolongación de la línea de tiros libres, a menos que el mismo equipo que lanzó tenga derecho a una posesión posterior. Si comete esta violación, por ejemplo, un adversario del lanzador, se concederá nuevamente un tiro libre. Si ambos equipos cometen una violación durante el último o único tiro libre, se produce una situación de salto. Pasamos a la siguiente. Bien, ahora vamos a hablar un poquito más de lo que es mecánica. Este otro tema, este otro tópico también, como decía mi compañera, no está en lo que sería el reglamento oficial, ¿sí?, de FIBA, pero sí entra en lo que vendrían siendo las mecánicas del arbitraje. Vamos a hablar ahora de las rotaciones básicas. Las rotaciones únicamente ocurren luego de una falta, ¿sí?, excepto en el caso que, por ejemplo, les voy a mostrar aquí en las imágenes. La primera imagen que tenemos a la izquierda, bueno, tenemos al árbitro seguidor en la parte inferior izquierda de la imagen, ¿sí?, hacia el medio, y tenemos al árbitro líder detrás de la línea de fondo en la parte superior derecha, ¿sí? En el caso de que, por ejemplo, en la segunda imagen el árbitro seguidor sancione una falta defensiva, no va a existir rotación, ¿sí? Tampoco existirá una rotación, por ejemplo, en el caso de que el árbitro líder sancione una falta en ataque, ¿sí? En estos casos no ocurriría una rotación, ¿sí? No correspondería hacer una rotación. En el caso de que, por ejemplo, el árbitro líder sancione una falta defensiva, lo que corresponde es, el árbitro líder se dirige a la mesa de oficiales, señalar el full, y el árbitro seguidor tomaría la posición del líder, ¿sí? Y el líder volvería a la posición del árbitro seguidor, ¿sí? Bien, esas serían las rotaciones básicas que hay que tener en cuenta para dirigir el básquet 5 contra 5, ¿sí? En la mecánica de dos árbitros, ¿sí? Bien, ahora sí, pasamos a la siguiente, Firmina, por favor. Bien, por último, vamos a ver algo que es muy importante para nosotros los árbitros y es algo que vamos a tener en cuenta siempre en el momento antes de entrar a dirigir un partido, ¿sí?, que es la charla prepartido. La charla prepartido es una charla que tenemos con nuestro compañero de equipo, ¿sí?, o con nuestros compañeros de equipo, también puede ser con los oficiales de mesa, y es muy importante, ¿sí? Tras llegar a las instalaciones, ambos árbitros deben reunirse y prepararse para la labor que les aguarda.
son un equipo y deben hacer todo lo posible para fortalecer esa unidad, ¿sí? Bien, el diálogo prepartido es sumamente importante, ¿sí? Es como le decía, porque esto nos va a ayudar a que llevemos el control del juego de manera correcta, ¿sí? Entre los temas que se deben tratar en esta charla prepartido están, por ejemplo, situaciones especiales, situaciones de salto y el procedimiento que vamos a llevar a cabo en el caso de que se dé alguna de estas situaciones. Faltas técnicas, tiros libres, tiempos muertos para la TV, bueno, esto ya vendría siendo más en ligas más profesionales, ¿sí? Pero también, bueno, es importante, digamos, que hablemos los puntos anteriores, ¿sí? Bien, cooperación y trabajo en equipo, especialmente en los casos de doble pitada. Esto tenemos que tenerlo muy, muy presente, tenemos que hablar bien esto antes de comenzar a dirigir el partido, porque es muy importante tratar de evitar las dobles pitadas, ¿sí? Hay que tratar siempre de no mantener dos pares de ojos en la misma situación dentro del partido para evitar esto justamente, ¿sí? Y esto también podemos llegar a evitarlo de manera anticipada con una charla prepartido. Bien, también hay que tener en cuenta y hablar de los lanzamientos de 3 puntos, bien, recordemos que la persona que convalida los lanzamientos de 3 puntos es el árbitro seguidor, pero en caso de que el lanzamiento se dé desde un área que no es responsabilidad del árbitro seguidor, el árbitro líder levantará una de sus manos señalando los 3 puntos, ¿sí? Y tiene que haber una buena comunicación visual para no pasar por alto esto. Bien, otra cosa también muy importante, bueno, es sentir el juego, ¿sí? Nosotros tenemos que sentirnos parte del juego y tenemos que intervenir, pero no interferir en el mismo, ¿sí? Tenemos que pasar por desapercibidos. Tenemos que tener también un poco en cuenta y hablar del principio de ventaja y desventaja, de la colocación y responsabilidades en jugadas concretas, hablar un poco de la cobertura del juego sin balón, también es muy importante porque no solamente importan los fulls o violaciones que se pueden cometer en las situaciones con pelota, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que hay más jugadores y también puede cometerse faltas. Hay que hablar también del 2 contra 1 y las defensas presionantes. Hablar también del final del tiempo de juego, de un periodo o un periodo extra, de la resolución de problemas provocados por los participantes o los espectadores, que también puede pasar que tengamos algún problema a lo largo del partido. También hablar de los métodos de comunicación, ¿sí? Entre ambos árbitros y de cómo nos vamos a comunicar también con nuestros compañeros, los oficiales de mesa, el comisario también, que sería el comisionado técnico, en el caso de que existiera, ¿sí? En el partido. Bien, bueno, eso sería todo, ¿sí? Lo que conforma a la charla prepartido. Y bueno, nada, recordarles que pueden dejar todas sus dudas en la caja de comentarios, como también a través de la plataforma, ¿sí? Bueno, buenas tardes, muy buena disertación. Con esto hemos culminado la clase del día de hoy y como dijo Natalia, el día miércoles se va a subir el diagnóstico para que todas las dudas que tengan van a ser evacuadas, ¿no? También tengan en cuenta que nos quedan solamente una clase más y en la clase final será la evaluación. Así que bueno, agradecidos por su presencia y lo esperamos a todos el sábado que viene. Un abrazo grande.